Sí, ya estamos en vivo. Muy buenas noches, amigos y amigas de el Club de Lectura. Déjenme comparto, porfis, por aquí con esta gente de mi Facebook. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas todas. Espere tantico, vamos a compartir ahora en público. Estamos ya. Ahora sí, vamos a entrar con todo. Hola Sarita, Loida, Marta, Aleja, Sandra que está por ahí, Clarita, buenas noches a todas. Gracias por estar aquí compartiendo la carta número 4, la cuarta carta que Scrutopo le envía a su querido sobrino Orugario. Y hasta ahora hemos visto cómo Satanás trabaja para impedir que la gente llegue a la iglesia, cómo trabaja además cuando ya han llegado a la iglesia y tratan de distraerlos de diferentes maneras, de ridiculizar la fe. La semana pasada estuvimos viendo ese trato que da el demonio, o sea, a todas las relaciones personales, pero hoy vamos a ver qué pasa ahora, ya que el paciente, como llama el demonio a la persona que está fregándole la vida, ¿cómo hace después de que ya es cristiano? No sé si alguien quiera hoy hacer la lectura o si, ¿quién quiere ser escrutopo hoy? ¿Quién se postula para ser escrutopo? Pues nada, me tocó a mí, porque nos tenemos solamente una hora. Sí, ahora veas, es que te luce el papel. No, no me luce. Entonces, porfa, yo voy a leer y ustedes me paran cuando quieran decir algo y digan, no, 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 esto a mí me pareció esto, ¿vale? Entonces, en mi querido lugar, las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Ese no es el género de cosas que un sobrino debería escribirle a su tío, ni un tentador subalterno al subsecretario de un departamento. Revela además un desagradable afán de eludir responsabilidades. Debes aprender a pagar tus propias metidas de pata. Comentarios, Loida Josefina. A mí me causa particular llamada de atención como el paciente tal vez, Orugario tal vez estaba contando como un poco de éxito o él consideraba que tenía un poco de éxito y la verdad es que va a empezar a darle duro por ser tan bobo el Orugario. Ok, sí, gracias, Loidis. A mí me da risa porque ya Scrutopo le dio consejo la semana pasada. Yo no sé si alguien recuerda algún consejo de los que Scrutopo le dio a Orugario para que las oraciones de su paciente por su madre no se vieran para nada. ¿Alguien recuerda así, grosso modo? ¿Sí, Sí, Loidis? le dice que no o sea, que no deje que el hijo se dé cuenta de cómo es realmente su mamá, sino que siga sosteniendo la mentira, esa mamá falsa que le han creado, y eso me impactó demasiado, o sea, o sea, me pareció terrible porque ¿qué? Porque quiere decir que le montan como una película de lo que se supone que es la mamá, pero no es en sí, para que no pueda orar realmente por la mamá. Perdón, me muteé. Gracias, Sandra. ¿Alguien quería comentar algo más en este punto? Loida. Yo recuerdo el consejo de idealizar, ¿no? De hazla como fantasea y ora por esa fantasía y no oras por la realidad, así como ocúpate de lo superficial y no te ocupes de lo verdaderamente importante, o sea, ora por, o sea, no, ni siquiera, bueno, no es ora, porque no es para que ores, en realidad era como, hazlo ver su enfermedad, hazlo ver
su carácter, hazlo ver sus contestaciones, hazlo ver, o sea, como cosas superficiales. Haz que se enfoque en esas cosas superficiales. Ok, yo no sé, yo recuerdo otra cosa, Loida, yo recuerdo que decía, enfócate en el alma, en las cosas intangibles, pero no en su necesidad del día a día. O sea, lo cierto es que Scrutópolis estaba diciendo Rugario, trata de hacer que tu paciente ore por una mamá imaginaria, una mamá que no existe, y que cada vez se vaya pareciendo menos la mamá imaginaria a la mamá real. Pero entonces ahora Orugario está escribiéndole, perdón, Scrutópolis le está respondiendo a Orugario alguna cosa que él le dijo. Algo que, como que, tío, no funcionó. No Sí, funcionó lo que tú me dijiste. allí me Ajá. gusta porque le está haciendo como un reclamo, está como enojado y le está diciendo que no hizo las cosas, o sea, como él se las había recomendado y que aparte de eso le está echando la culpa a él. Y me da risa porque dice que está eludiendo su responsabilidad. O sea, le está jalando, como digo yo, las orejas y le está diciendo que esa no es la manera de hablarle al tío y aparte de eso ahí está diciendo como que hay autoridades superiores a las cuales él se tiene que sujetar. Eso me encantó, Ok. saberlo. Sí, súper bíblico eso, además. Gracias, Sandra. ¿Qué dice Sarita? Iba a decir eso, como que estaba súper molesto, ¿no? O sea, Scruto pues está como, amigo, es que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿qué te pasa? O sea, lo que a mí me ha funcionado es que a ti ni por las curvas te funciona. Y Orugari está como, me imagino como, es como preciso me salió el humano más creyente, porque en cada carta hemos visto cómo la persona como que va mejorando y no ha caído como ante la tentación que le pone el demonio o ante lo que le hace. Entonces también este demonio está como como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como tío, ayúdame, 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 porque no sé qué hacer. Y el otro está como, no, mijo, o sea, le quedó grande en serio. Y entonces es muy interesante, porque a veces uno siente que uno es el débil ante los demonios y no se da cuenta de que antes ellos están temblando a ver en qué momento nosotros ponemos la mirada fija en Dios. Gracias, Sara. Es que eso es o sea, a mí me pareció demasiado valioso esto. No importa lo bueno de las estrategias de Satanás, nosotros podemos hacerle frente. O sea, realmente, como dijo Jesús, deshacer las obras del enemigo. Y sigue diciendo Scrutopo, lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. O sea, se puede rezar, no en serio. Porfa, como yo voy a tener la pantalla en el PDF, interrúmpanme con voz clara y audible. Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién convertido al partido del enemigo, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar o a creer que recuerda. Lo parecidas a la forma de repetir las cosas de los loros que eran sus plegarias infantiles. Por reacción contra esto se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá, de hecho, para un principiante, un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. ¿Algún comentario hasta acá? No, pues, o sea, a mí esto me hizo sentir como que, ouch, ouch. A mí no, yo me incomodé. Mire, Orugario a mí me estaba diciendo, quítalo, quítalo, quítalo. Ale, ¿tú ibas a decir algo? Ale, con el micrófono abierto es más chévere. En vez de abrir el micrófono, levanté la mano. Yo sé.
Y vas a hacer lenguaje. Sí, también como que me sentí como confrontada con eso porque creo que nosotros a veces sí tenemos la tendencia de pensar que entre más libre y espontáneo es más profundo, más efectivo, más real. Tal vez por aquello de las vanas repeticiones, que aún es una cosa que uno tiene metida en la cabeza, ¿no? Entonces, si yo hago, no sé, oro un salmo, repito un versículo o hago una repetición bíblica, digamos, entonces es vano, pero si soy muy espontáneo, entonces eso es muy espiritual, muy profundo. Y puede ser, no digo que no, ¿no? En un momento dado uno puede ser espontáneo y puede estar orando desde el corazón, pero no es esa como la fórmula, quizás lo que nosotros nos metemos en la cabeza es como fórmulas, entonces van a repetición, no espontáneos y como sea que salga. Entonces eso también me dejó ahí como pensando como, ish, pucha. Sí, a mí me pasó algo similar porque, o sea, la cosa de repetir, 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 a mí me pasaba. A mí me pasaba mucho, o sea, yo no sé, yo iba a la oración de madrugada y para mí eso era un tiempo extraordinario. ¿Cuántas veces nos vimos allá, Sandra, clamando y muy rico? Pero había momentos en los que ya no tenía nada más que decir. O sea, a ver, ¿cómo se queda uno sin tener que decirle adiós? Pero aquí, o sea, entonces estaba repitiendo, 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 y luego adopté otra forma, es lo que dice Aleja, la espontaneidad. Y para mí, o sea, hablarle a Dios como si fuera una persona, papi, me pasa esto, y estoy, pero es que, y hablarle como yo hablo. Pues a mí me ha resultado mejor y por eso esto me confrontó, pero me parece muy importante una frase aquí. Cuando como tu hombre es un adulto recién convertido, ok, ok, o sea, al principio dice, esto supondrá, de hecho, para un principiante, un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo. Me parece re loco, porque de verdad, o sea, yo pienso que, estoy hablando mucho, perdón, pero yo pienso que, o sea, uno al principio sí necesita pautas. Pues madre, que a veces nosotros queremos como que de una, láncese, sé tú mismo, ya va, espera un momento. ¿Será que sí necesito pautas al principio? ¿Qué dice Sarita? Eso, que no, o sea, sí como en las fotos yo también estoy de acuerdo, pero también que como tal uno entiende la oración, o bueno, hablo por mí, como entiendo la oración, como la forma en que yo puedo comunicarle a Dios lo que siento y expresarlo, ¿no? Porque igual Dios ya sabe, no es como que Él no sepa y diga, ¿qué estará pensando? Él ya sabe, pero es como yo le comunico lo que deseo, lo que necesito, lo que me está en este momento como en mi mente. Y incluso yo que llevo tanto tiempo conociendo o de Dios, hay veces que yo digo, es muy complicado. Y aquí dice como que esta persona es un nuevo creyente, entonces que realmente no sabe cómo orar, no sabe cómo comunicarle lo que sienta a Dios. Y eso es algo denso, porque siento que es cuando muchas personas tambalean. Entonces me llamó mucha curiosidad, porque también pienso que si bien puede que le pasa a las personas que recién llegan, también le pasa a uno después de llevar mucho tiempo, precisamente por también esas barreras que uno tiene del pasado, de es que tienes que leer así, es que ta, 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 ta. Entonces me pareció muy interesante. Y en la parte en la que él dice como que salga de forma espontánea, como evitar que eso pase, me pareció algo muy interesante, porque entonces es quitarle la rigidez que a veces uno le impone a la oración. Yo también siento que hay ciertos límites, como cuando uno habla con una persona que uno tiene ciertos límites, pero es como quitarle
ese molde a que la oración tiene que ser así, y es más como una libertad de poder expresar lo que uno siente y lo que uno está pensando en el momento. Ok, gracias, Aris. ¿Qué dice Aleja? Yo creo que uno sí necesita pautas, porque cuando uno no conoce, digamos, hablando de alguien que es un nuevo creyente, cuando uno conoce a ese otro con el que se va a comunicar, pues necesita pautas, o sea, porque la espontaneidad puede verse como un yo vengo aquí y hablo como quiera y digo lo que quiera porque estoy siendo libre, pero creo que sí aprender a comunicarse es importante. En otro tipo de relaciones uno lo ve, por ejemplo, aprende a hablarle a tu esposo, aprende a hablarle a tu hijo. Y eso no es solo como tener una comunicación asertiva en general, sino necesito conocer al otro. Yo a alguien le puedo decir una cosa, pero yo sé que al otro no de esa misma manera. Entonces yo creo que sí necesitamos pautas y que esas pautas con el tiempo siguen sirviendo. Por ejemplo, a mí a veces me ayuda mucho, a veces no sé qué decir y oro el Padre Nuestro o recuerdo algún salmo y empiezo a decirlo y ya luego me fluye ya la espontaneidad, digamos. Pero me ayuda un montón o me ayuda a expresar cosas que también tengo, pero con palabras que ya están escritas. Entonces sí creo que es importante saber comunicarse con el Señor y no ser como tan sí ser espontáneo, pero que la espontaneidad no se vuelva como me dirijo a ti como me da la gana y estoy siendo, y está bien. Bueno, no sé, pienso eso. Vale, Aleja. Fíjense que aquí Escrutopuesta le da un ejemplo. Dice, por reacción contra esto se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá, de hecho, para un principiante, un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. O sea, a mí eso me parece demasiado complicado porque yo pienso, yo estoy en mi oración tratando de forzar emociones, sensaciones. Wow, wow, o sea, espera un momento. Esto será así, porque luego sigue diciendo, allá va Loida, dale, Loida, dale, no te pongas brava. No, lo que me quería comentar es que aquí la verdad me hace pensar mucho en efectivamente la insistencia que tenemos en muchos centros de reunión sobre no hacer repeticiones sobre algún texto, ¿no? Pero lo que decía Aleja me causa pues bastante coincidencia en cuanto a que normalmente, por ejemplo, las personas, los nuevos convertidos, lo que es más sencillo que pudieran tener es pues este conocimiento de oraciones ya definidas como el Padre Nuestro, como un Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no sé, algunos otros versículos de la Biblia que ya han sido para su vida un enlace o una forma de sentirse conectados con el ser creador, con el ser, la deidad. Entonces, cuando nosotros decimos, no, habla, dile tus propias palabras, haz esto, haz aquello, yo pienso en aquellas relaciones que empiezan de la nada, que no conoces a la persona, que no sabes cómo hablarles o cómo comunicarte con ellas, y entonces dices, ay, ¿qué le digo? ¿Y cómo platico con él? Y entonces estamos un poco más tensos, estamos un poco más preocupados porque no sabemos cómo decirle, qué decirle, si hay una palabra que vayamos a expresar que pueda ser incluso pues grosera. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, cuando, al menos en lo personal, cuando empecé a conocer a Clarita, que si bien somos mexicanas, somos de ciudades totalmente diferentes, con culturas totalmente diferentes, y hay cosas del lenguaje en nuestro país que mientras para mí significan una cosa, para ella significan a lo mejor algo ofensivo y viceversa,
Y entonces uno dices, ¿cómo lo dices? O escuchas la palabra y como que el oído así como pum, te retumba de lo que estás escuchando y te sangran los oídos de escuchar las expresiones, ¿no? Entonces me imagino a Dios batallando con esas cosas que estamos forzando a hacer y es cierto, o sea, muchas veces somos el instrumento del orugario para obligar a las personas a que a fuerzas no sea una oración de un texto bíblico o una repetición, y pues, qué horror. Me hiciste reír, Loida, porque me hiciste recordar cuando una vez nos reunimos Clarita, Loida y yo a echar chisme, y me dice que ya le sangraban los oídos, o sea, porque nosotros hablamos en los estudios bíblicos tan fresco, tan natural, y ella casi que dijo esta palabra, o sea, pero es muy chistoso, yo no creo que Dios se horrorice por nada lo que nosotros digamos. Aquí sigue Scrutopo diciendo, poniéndole un ejemplo. Uno de sus poetas, Coleridge, escribió que él no rezaba moviendo los labios y arrodillado, sino simplemente se ponía en situación de amar y se entregaba a un sentimiento implorante. Esa es exactamente la clase de oraciones que nos conviene. Y como tiene cierto parecido superficial con la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio del enemigo, podemos engañar durante bastante tiempo a los pacientes listos y perezosos. Por lo menos se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente, y tú debes recordarlo siempre, que son animales y que lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas, cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas. Comentarios, Luisa Fernanda, buenas noches, prenda la cámara. Sea iglesia, Marta, sea iglesia también, Clarita. Bueno, voy a comentar lo más básico que dice aquí en cuanto a la posición de orar, porque ni siquiera sé cuál es mi postura ante esto, porque a veces les digo a los muchachos, la posición no importa, tú solamente ora, no tenemos que arrodillarnos, no tenemos que cerrar los ojos, incluso no tenemos que levantar las manos, orar es hablar con Dios. Y pues sí, es cierto, pero también, o sea, cuando leía, ahorita que leía esta parte de la carta, convéncelos de que la posición no importa. Y me imagino esto de que entre más cómodos, mejor. De hecho, o sea, como el poeta que no tiene que arrodillarse ni mover labios ni nada. Entre más cómodos, mejor. Entonces, yo a veces me pongo muy cómoda para orar, a veces, pero tiene que ver con mi pereza, la verdad, para ser honesta. Entonces, digo, no, pues voy a orar. No, pero ahorita que me acueste y ya acostada, calentito, me pongo a orar y la comodidad me hace que me quede dormida. O sea, la posición no determina nada, es cierto, creo yo, que no determina en cuanto a la comunicación de Dios conmigo o mía con Dios, pero sí determina en que yo me acomodo tanto que eso impide que ore eficazmente o que termine la oración. Entonces, volvemos a lo que hemos dicho en cada carta, es la cotidianidad, es lo normal, no es algo tan difícil lo que está usando, sino que se ponga cómoda, que no se arrodille, que no haga un esfuerzo y para cuando vuelva ya va a estar dormida. Eso me llamó la atención. Gracias, Clarita. ¿Qué dices, Sara? Va unido con la Clarita. Es como lo de la disposición que uno tiene en el momento que ora. Yo también soy partidaria de que uno no tiene que estar arrodillado para sentir que Dios lo escucha a uno, pero sí siento que es la actitud que uno está como en el momento, como si estoy separando de pronto el tiempo, o qué tan importante para mí es ese momento de conectar. Pues, o sí, es como yo cuando hablo con una persona, pues trato es de mirarla a los ojos y estar presente o estar como enfocada en lo que estamos hablando. No estoy dándole la espalda, ni estoy mirando al otro lado, ni
ni estoy haciendo otra cosa, a no ser que yo ya estuviese haciendo otra cosa y hayamos acordado de que, ajá, te escucho. Pero es como es eso, es como yo también que tanto respeto ese momento de la oración, teniendo en cuenta que es algo que yo siento que a veces puede venir de lo profundo de uno, ¿no? O bueno, no sé, no siempre, pero yo siento que en la mayoría de las veces sí, entonces es más como es eso, yo con qué lo estoy haciendo, con qué disposición, porque también uno puede estar arrodillado y realmente estar diciendo como, ay, por en serio, qué mamera, ay, tengo que estar arrodillado, ay, no, cosas así, entonces siento que es más la disposición de uno, eso es. Vale, gracias, Sara. Loida y luego Sandra. Digo, también tendremos que ver todo el contexto, ¿no? Porque imagínate que probablemente habemos algunos que llegamos a las reuniones o a las congregaciones súper mil de cansados y digo, ay, me voy a poder a orar un ratito y voy y me hinco, me pongo mi velo y me arrullo un ratito y pues ya fui, o sea, muy arrodillada, pero bien arrullada, o sea, no. A mí, o sea, eso que dice Loida, no, o sea, fuera de todo chiste, a mí me ha pasado. Hay momentos, yo en la mañana, o sea, me arrodillo, sí, me arrodillo porque despiértate, muévete. Me tiro de la cama así como que no, por favor. Pero yo, hay momentos en los que sí me arrodillo, yo empiezo así, termino así, arrolladita. Entonces, a mí me pasa lo mismo, yo aquí tengo como ideas encontradas, porque a veces sí hay momentos en los que necesito casi que postrarme rostro en tierra, pero hay momentos en los que me paro y hablo y digo, y no sé, pero no puedo estar arrodillada porque me duermo. Y dice Sandra, Bueno, yo pienso que también es la actitud, porque cuando yo me he levantado de oración de madrugada y he estado cargada, yo se lo explico a la gente, a mí no me importa el lugar, no me importa si me escuchan o no. Yo sé orar y sé gemir y sé clamar y sé gritar. Cuando lo hago apasionadamente y de hecho una vez en el conjunto donde yo vivía decían que yo oraba muy duro. Le digo, hombre, yo me les aguanto a usted las borracheras, los escándalos, las peleas. Y ustedes me van a venir a decir a mí que me calle porque estoy orando hasta por ustedes mismos y sus problemas. Se fregaron todos, porque yo voy a orar. Y si no les gusta, pongas en tapones en las orejas porque me van a oír. Entonces, pero yo les digo que cuando yo me tiro en ese piso y lloro y gimo y suplico, nunca me levanto de ahí de la misma manera como me arrodillé o como me tiré al piso, me puse a orar. O sea, no es la misma, no es la misma, no me levanto igual. Entonces, de pronto no es el momento o el de qué lugar sea, sino simplemente es hacerlo de verdad apasionadamente, que uno tenga de verdad esa relación y esa comunión con Dios. vale, gracias, Andris. Aquí yo lo último que quisiera destacar es que esta frase, los humanos son animales, lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Ouch. Yo creo que a veces a nosotros, bueno, no voy a decir, no voy a repartir culpas, a mí se me olvida eso, que lo que hace mi cuerpo influye en mi alma. ¡Auch! Sigue diciendo Scrutopo. Si esto falla, a ver, porque puede fallar, debe recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos, pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla, nadie tiene opiniones sobre esto. No sé si tienen así como que, o sea, yo sí, yo casi que yo estoy pendiente, yo estoy en terapia ocupacional, gracias Señor, porque si yo no estuviera en esta terapia ocupacional, me daría 3 vueltas.
sea, en serio, gracias, Señor, por la terapia ocupacional que me has puesto. Vamos a ver cómo evitar que se ocupen del enemigo. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellas, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones. Gracias. Luisa, luego Sandra, porfis, como voy a estar en el PDF, ustedes me interrumpen. ¡Yo! Vale, gracias, Luisa. A mí esta parte me tocó mucho, porque a mí me pasa mucho que me gusta andar de lastimera todo el tiempo con mi propia vida. Ay, no, me pasó esto, no sé qué, es demás. O sea, porque es que ahí dice sobre sus méritos, pero a mí me desvían más los fracasos entre mi drama, porque, pero me desvío más por mis propios dramas que yo me invento, de que Dios, esto tan dramático que me está pasando. Y a veces yo tengo que yo misma respirar y decir, espérate tú. Por ejemplo, la vez pasada le dije a Adriana, tengo un problema tan grande, no quiero orar. Y Adriana me dijo, porque es tan ridícula, como que tiene un problema tan grande que no quiere orar. Pues claro, qué ridícula, o sea, qué tonta. Esto me supera y yo no quiero orar. Yo quiero es concentrarme y ponerme a llorar. Y yo no estoy diciendo que esté mal sentir o tener ese sentimiento pero es que yo muchas veces lo abrazo tanto que se me olvida de verdad entender que Jesús es la roca fuerte y que por más que yo quiera hacer drama, pues no hay drama porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces sí me desvió mucho y yo dije, qué tonta, me estoy cayendo. Me- se me están burlando y yo estoy dejando que se burlen de mí. Y sí, ya. Uy, sí, te decía, gracias por hacer la cuñita de que yo soy, o sea, yo veo una oveja lastimada y muévase, oveja. No sea así, Luisa Fernanda, no me eche al agua. Sandra, tú ibas a decir algo que bajaste la mano y que... Definitivamente el otro día hablábamos con Adriana sobre las emociones y yo le decía que el Señor me estaba llevando cada vez que yo quiero hacer el drama que dice Luisa. Luisa, que dice Luisa, a decirme, bueno, y tú te vas a volver a dejar entretener con las emociones si ya eres una mujer espiritual. Y Adriana me decía, no, pero es que nosotros somos emocionales, sí, somos emocionales, pero cuando nos quieren llevar, porque yo creo que yo ya me había adelantado un poquito a este libro con las vivencias que he tenido y yo le decía, definitivamente no, Señor, definitivamente así mis hijos y así el mundo entero se caiga y se venga encima, yo tengo que seguir porque somos las personas espirituales y no debemos dejarnos llevar por las circunstancias, ni por el ego, ni tampoco por la baja autoestima, porque el Señor nos ha enseñado que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. En la palabra de Dios está el que nosotros podamos ser fuertes y levantarnos de cada una de esas derrotas a los cuales nos quiere llevar, infame que nos lo pusieron allí, pues, y yo ya lo tengo identificado y yo le digo, no, se va para bien lejos. No digo, pues, la palabrota que debo decir, bueno, no la voy a decir. No, porque Váyase se nos bien horrorizan lejos las porque mexicanas. no lo quiero tener más en mi vida, no quiero más dramas, no quiero más nada. Y cuando usted aprende a identificar eso, ya empezó a triunfar. Vamos a ver, gracias Sandra, vamos a ver cómo le dice Escrutopo Orugario que haga estas cositas, estas travesuras. Cuando se propongan solicitar caridad del enemigo, haz que en vez de eso, empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos y que no se den cuenta de que eso es lo que están haciendo. Si se proponen a pedir valor, déjales que en realidad traten de sentirse valerosos. Cuando pretendan rezar para pedir perdón, déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado. Y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos
Depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento. No hay comentarios, todo es normal, todo esto es obvio. Claro. Yo no entendí ese párrafo, la verdad. Ah, ok, vamos a ver si entre todas lo despejamos. Clarita. No, pues tampoco lo entendí, pero quería decir que yo me siento que estoy en esa parte, o sea, la identifico, pero no salgo de ahí, realmente. O sea, por ejemplo, de hecho, en este momento me siento mal físicamente, muy mal, muy, muy mal. Y no me dan ganas de orar tampoco. O sea, no me dan ganas de orar. De hecho, siento que para qué oro, me siento mal, mejor voy al médico o, o para qué oro si la voluntad es que me sienta mal. O sea, estoy en esa fase donde mis oraciones dependen de mis sentimientos y de cómo si yo estoy, como terminó el párrafo, si estoy sana, si estoy enferma, si estoy cansada, de eso dependen mis oraciones y lo identifico, pero no logro salir de ahí, porque sí mido según el éxito o el fracaso de mis oraciones, si son contestadas o no, aunque en teoría sé que pues Dios no me debe nada y no me tiene que contestar en el momento y sigue siendo Dios. O sea, toda la teoría me la sé, lo que comentaban ahorita de que pues él es nuestro Dios, pues me lo sé. Sin embargo, estoy en esa temporada donde mi situación es más determinante que mi conocimiento, donde sí mis oraciones no son tan eficaces porque me interrumpe el cómo yo me siento. Y creo que este es el consejo que le está dando, de hecho, Scrutopo Orugario. Si falla lo otro, bueno, espérate, déjalo que se concentre en él, deja que se concentre en cómo se siente y que mida qué tan valiosa es la oración según el éxito de ella, si son contestadas o no. Gracias, Clarita. ¿Qué dice Loidis? A mí me puso a pensar sobre hasta dónde Orugario realmente logra hacer pensar o no impedir o no sé cómo es que puede tener esa eficacia déjales que traten de sentirse perdonados, déjales que se sientan liberados, déjalos que se sientan, porque es la sensación del perdón lo que te hace estar bien, lo que te hace sentir que estás satisfecho o que Dios te ha escuchado o que Dios... Y a mí, ya en la parte, dijera Clarita, de la teoría puedo tenerlo claro, pero en la parte de la práctica, como platicábamos en un estudio, es el Espíritu Santo se mueve, entonces, ah, qué difícil es que muchas veces nosotros que no somos nuevos creyentes, parece, porque aquí Scrutopo está platicando y empieza su carta hablando de nuevos creyentes, pero hasta donde los que nos sentimos no nuevos creyentes, los que nos definimos como no ignorantes o no aprendices o no novatos en este tema, estamos también cayendo en este mismo dinamismo de estos sobrinos astutos que están tratando de aprender y tienen un poco más de habilidad que nosotros. Gracias, Loidis. Yo no sé si entendí bien este párrafo, pero yo percibo que en las oraciones nosotros pedimos cosas específicas. Pero aquí lo que yo entiendo que Scrutopo le está sugiriendo a Urugario, es que él sienta como si recibió, se está pidiendo caridad, está pidiéndole caridad a Dios. O sea, Señor, ayúdame en esta área, pero entonces o sea, yo creo que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en ciertas ocasiones yo trato de provocar en mí misma el sentimiento de porque yo tengo que sentirlo, porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran, y empiezo como ¿saben? Un versículo tras otro, tras otro, tras otro, para sentirme como sí. Y en ese sentirme como sí, hay algo que a mí yo no sé si entendí bien el final del párrafo, pero yo creo
si no entendí mal, que la forma en que realmente yo me sienta, si yo estoy enferma, pues algo está mal. Si yo me estoy sintiendo cansada, algo está mal. O sea, pilas, porque él dice al final, ¿hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados? Pues o sea, si yo realmente creo y siento que mi oración está llegando, o sea, si yo de verdad, de hecho, si yo de verdad creo que yo he sido perdonada, pues yo tengo que creer que ya todas esas maldiciones que estaban en Deuteronomio 28, del versículo 15 hasta el 60 y no sé cuánto, eso no aplica para mí. O sea, perdón, yo estoy en bendición, ya Él me perdonó, ya Él pagó mis pecados, entonces ya yo no aplico para las maldiciones. Entonces, entre esas maldiciones está un montón de enfermedades. Está el cansancio, el abatimiento emocional, físico, hasta la pobreza. Entonces, ya va, yo estoy creyendo de verdad que Él me perdonó, pues yo debería ver eso en mi vida. Y es cierto que nosotros tendremos aflicción, pero por llevar el evangelio, no porque venga un demonio o venga una enfermedad a mi casa, no, o sea, es como de verdad vivir lo que está diciendo la palabra. Loida, tú ibas a decir algo, perdona. Adelante. Y, o sea, sí, y lo que yo, no sé, ya no supe si yo entendí ahora bien tu comentario en cuanto a que significa entonces que si algo te está yendo mal, si estás pasando por enfermedad, entonces algo está mal en la vida espiritual de esa persona. ¿Hasta dónde, o sea, hasta dónde depende de eso? Porque dices, yo voy a padecer solo por llevar la palabra, por predicar. Si no padezco, si yo padezco por otras cosas, enfermedad, dificultades, pobreza, entonces algo es malo espiritualmente, porque yo realmente he luchado mucho contra predicadores en los púlpitos, en donde en el mundo, en la sociedad, de nuestro entorno, vemos a personas que envejecen y que enferman o empiezan a padecer propias cosas de la edad o lo que sea. Y entonces cuando alguien te dice, es que si estás enfermo, ojo, porque estás en pecado. Si estás en pobreza, ojo, porque estás en pecado. O sea, O sea, Loida, yo no quiero decir eso. O sea, de verdad es como el cobrador, yo siento que eso es como el cobrador que te está llamando a decirte, oiga, usted tiene una deuda y tiene que pagar ya. Y resulta que esa deuda ya está paga. O sea, entonces yo creo que en ese sentido, esos son todas las cosas que están en Deuteronomio 28, del 15 al 64, es la cosa. O sea, eso es lo que yo pienso, ojo, yo no estoy diciendo que esa es la verdad. O sea, que ahí es donde uno tiene que pararse firme y decir, epa, o sea, cuidado, porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces yo creo que si yo oro como para provocar un sentimiento y a veces siento que nosotros no, o sea, yo me dejo convencer que bueno, eso es normal, no es normal. Yo siento que no. Entonces ahí es donde yo digo, hey, pilas, pilas porque el Señor dejó las cosas bien claras. Pero de todas maneras, o sea, esto es una especulación personal. ¿Qué dice Aleja? Pues es que yo también tuve dudas en ese párrafo, pero yo de pronto lo entendía más por el lado de llevar a las sensaciones o a lo que yo siento el éxito o el fracaso de mi oración. Entonces, no me siento perdonado, no me perdonó. Sí me siento perdonado, sí me perdonó. O sea, como ir un poco más allá justamente al simplemente creerlo, o sea, no tengo que sentir nada, él me perdonó. Igual, digamos, me enfermé, ay, estoy maldito, no estoy maldito, o sea, estoy en este mundo caído y el Señor vive en mí, él se va a encargar de esto, ¿sí? Va a obrar para bien, no es como que me siento maldito, que me siento,
sino simplemente es, creo, no sé, que es como, déjalo que mida el éxito o el fracaso por cómo se siente. Entonces, hazlo sentir de una o de otra manera. Pero entonces ya la última partecita sí como que no la entiendo bien porque dice lo de, no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos dependen de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento, no sé. También pienso, por ejemplo, en cuando Pablo decía que había un mensajero de Satanás que lo atormentaba y el Señor lo permitía y le dijo, bástate mi gracia. Entonces, como que, ¿qué tal Pablo diciendo, estoy maldito, pero cómo es posible? Estoy en pecado porque estoy enfermo. Entonces, como que no, creo que va más allá, entender que soy más que una enfermedad y más que un sentimiento y más, aunque lo esté padeciendo, pues justamente el Señor ya está en mí, yo fui libre de maldición, por lo tanto, Él se encarga de esto que está pasando, no lo satanizo, como por decirlo así. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que no, creo que yo me expresé mal entonces. O sea, precisamente el Satanás siempre va a querer hacerte creer, tú estás en maldición. ¿Y usted qué se creyó? ¿Que está bien? ¿Que está bien porque oró? ¿Está bien por whatever? No, o sea, usted está en maldición, loco. Y entonces, uy, son las 8:47, vamos a avanzar más rápido. Dice Scrutopo, pero claro está, el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto. Sí, siempre que alguien reza, existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición y la nuestra, en tanto que espíritus puros, y permite de un modo realmente impúdico que los animales humanos arrodillados lleguen a conocerse a sí mismos. Pero incluso si él vence tu primera tentativa de desviación, todavía contamos con un arma más sutil. ¿Comentarios hasta acá? ¿No? Sigo entonces, el arma más sutil. Pa. Los humanos no parten de una percepción directa del enemigo como la que nosotros desdichadamente no podemos evitar. Nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo de sufrimiento permanente de nuestras vidas. Si contemplas la mente de tu paciente, mientras reza, no verás eso. Si examinas el objeto al que dirige su atención, descubrirás que se trata de un objeto compuesto y que muchos de sus ingredientes son, francamente, ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo, tal como se apareció durante el deshonroso episodio conocido como la Encarnación. Otras, más vagas, y puede que notablemente disparatadas y pueriles, asociadas con sus otras dos personas. Puede haber incluso elementos de aquello que el paciente adora y de las sensaciones físicas que lo acompañan, objetivados y atribuidos al objeto reverenciado. Sé de algún caso en que sé de algún caso en el que aquello que el paciente llamaba su Dios estaba localizado en realidad arriba y a la izquierda, en un rincón del techo de su dormitorio, o en su cabeza, o en un crucifijo colgado de la pared. Pero cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a sus oraciones, a aquello que él ha creado, no a la persona que le ha creado a él. Puedes animarle incluso a darle mucha importancia a la corrección y al perfeccionamiento de su objeto compuesto y a tenerlo presente en su imaginación durante toda la oración, porque si llega a hacer la distinción, si alguna vez dirige sus oraciones conscientemente, no a lo que yo creo que sois, sino a lo que sabéis que sois, nuestra situación será por el momento desesperada. Una vez descartados todos sus pensamientos e imágenes, o si los conserva,
conservados reconociendo plenamente su naturaleza puramente subjetiva, cuando el hombre se confía a la presencia real, externa e invisible que está con él allí, en la habitación, y que no puede conocer como ella le conoce a él, bueno, entonces puede suceder cualquier cosa. Te será de ayuda evitar esta situación, esta verdadera desnudez del alma en la oración. El hecho de que los humanos no la desean tanto como suponen, se pueden encontrar con más de lo que pedían. Sandra Méndez. Pues aquí lo que yo veo es que le está aconsejando que no deje que la gente salga de la religiosidad y de pedirle a las imágenes y de pedirle a las cosas a las cuales está acostumbrado desde antes, y que no deje que, bueno, en mis propias palabras, que no deje que tengamos una identidad en Cristo, porque el día que tengamos esa identidad, que era lo que tú estabas diciendo al principio, que nosotros sepamos a qué tenemos derecho, perdieron. Y ellos no están dispuestos a perder a ninguno de los que ellos llaman pacientes. ¿Por qué lo tomo yo desde ese punto de vista? Porque yo soy enfermera y yo también tuve pacientes y yo quería no perder a mis pacientes en psiquiatría, entregárselos a los demonios, porque nosotros sabemos que son demonios, y yo quería rescatarlos. Entonces, yo lo tomo desde ese punto de vista, y el día que nosotros dejemos de preocuparnos por lo que sentimos, o sea, no es lo que yo sienta. A mí me dieron un diagnóstico médico donde me dijeron que yo tenía una enfermedad que es muy dolorosa y que eso era crónico. A mí me empieza a doler, porque me empieza, o sea, es doloroso, y empiezo a sentir los dolores y empiezo a orar y a decir, no, por las llagas de Jesucristo yo he sido sana y no acepto esa enfermedad en mi cuerpo, porque la palabra de Dios está por encima de mis pensamientos, del diagnóstico médico y hasta de lo que siento. Y ahí es donde yo empiezo a triunfar. Entonces mi sobrino me decía, no, pero entonces usted está negando una realidad, y yo no, estoy negando una mentira espiritual y estoy poniendo mi realidad espiritual por encima de la mentira. Uy, qué bueno eso, gracias Sandra, también me ha pasado. Yo no sé si alguien tiene algo que comentar en esta última parte de la carta. Loidis. Batallando ahí para poner reacciones. Sí, yo, más allá de lo que normalmente, por ejemplo, acá en México, se define como algunos hábitos o actos de religiosos, y que podemos probablemente identificar algunas denominaciones religiosas en donde tienen símbolos que identifican como pues estas figuras Santos. para reflexionar, exacto. Yo creo que ese riesgo, ese peligro es para todos. O sea, nosotros hemos como creado la figura del pescadito para identificar algo cristiano, la figura de la paloma para reflejar, y aunque sabemos que son manifestaciones de las que el Espíritu Santo nos habla en la Biblia, que tuvieron una aparición, o sea, a veces realmente le damos como esa cualidad materializada a la persona de Dios o a la persona del Espíritu Santo o a la cruz para hablar sobre algo definido como redención. Entonces, yo creo que el peligro está en todos los que de pronto le damos a alguna simulación como figura específica de lo que creemos que es algo de Dios, y en lo que nosotros identificamos o catalogamos como algo que es del tío Escrutopo, pero la realidad es que el peligro es para todos. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, hay imágenes mentales. O sea, de verdad, tengas la religión, por decirlo de alguna manera, que tengas hay imágenes mentales. Pero lo que me encanta aquí es esa parte porque él al final termina diciéndole, o sea, no es tanto La frase el que tema. dice, Perdón. perdón, es que no pude, Oiga, pero tenía no que me grite interrumpir porque así, Clara. es que no pude ponerla de esta tampoco. No puedo Ah. levantar la mano. Todo.
Y dije, me la va a ganar. Oye, esa frase que dice, déjalo que se concentren en lo que ellos han creado y no en su creador. Esa la amé. Solo eso quería decir. Ya puedes comentar. Gracias, pero precisamente eso que hemos creado no solamente son cosas físicas, sino también son imágenes mentales. O sea, eso o sea, vete a tu lugar de confort, donde tú estás, bla, 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 no, o sea, es concentrarme en él. Pero la cuestión es que es difícil, por lo menos al principio, yo recuerdo que se me hacía muy difícil pensar en algo. ¿Cómo me voy a concentrar en algo que yo no he visto? Que yo no sé cómo es. Y además, lo que decía ahorita Alejandro, la parte de la sensación, o sea, no me puedo concentrar en una imagen, no me puedo concentrar en una emoción, no me puedo concentrar, y entonces, ¿cómo hago? O sea, me voy a tener que ir al Himalaya a aprender meditación, pero lo genial aquí es que él está diciendo en esta parte de la carta, que el tema es cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a sus oraciones, aquello que ha creado, no a la persona que le ha creado a él. Pero la cuestión es que no haga la distinción, porque puede, yo sé, o sea, ahí a mí me encantaba la figura del Sagrado Corazón de Jesús, me sigue encantando. Pero llegado un momento, orando, bien arrodillada frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, llegaba un momento en que yo no estaba orando a la imagen. Yo sabía a quién tenía al lado. Ya había, en un momento dado de la oración, había esa distinción. Y yo creo que la cuestión es lograr esa distinción, ese sentir, ese saber. Y yo aquí yo me pregunto hasta cuán importante es no solamente yo estoy sintiendo, sino es la certeza. Incluso si no te siento aquí, yo sé que tú estás aquí. ¿Qué dice Loida? Loidis. Nos quedan 2 minutos. Qué maldad. Ya se te fue Clarita. Bueno, efectivamente coincido contigo sobre lo importante que es que podamos nosotros tener esa experiencia y esa inteligencia también de identificar hasta dónde o distinguimos hasta dónde esto es ficción y cuando nosotros lo entendemos como real, porque lo vemos también como una necesidad en nuestra vida. Yo recuerdo una anécdota con con mi dentista, cuando ya me escuchaba platicar con mi mamá y me decía, yo escucho que ustedes platican sobre Dios, sobre Dios, sobre Dios. Yo voy a la iglesia, pero yo siento que el Dios al que yo busco no me escucha. Yo quiero conocer a ese del que ustedes platican, del que ustedes están viendo que está vivo, que ya no está en el madero, que ya no está clavado. Yo quiero conocer a ese Dios. Entonces, ella empezó a tener una necesidad de conocer verdaderamente a un Dios vivo. Gracias, Loidis. ¿Qué dice Sandra Méndez? 30 segundos, loca. Ya no lo veo, ya no veo a Dios. Yo creo lo que dice la palabra acerca de ese Dios vivo. Entonces, esa es la diferencia entre dejar de sentir y dejar de ver, dejar de tener esa necesidad para creer lo que dice. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca confesamos lo que está diciendo nuestra amiga para salvación de otros. Entonces debemos de creer antes que sentir y antes que tener que ver. Ahí termino. Claro, gracias, Sandra, pero lo genial es que, o sea, aquí está hablando de cuando las personas, ya usted es un toro corrido de 7 plazas, pero aquí está hablando para los principiantes como esta servidora, que descarte, una vez descartado todos sus pensamientos e imágenes, o si conserva los pensamientos e imágenes, que reconozca plenamente su naturaleza puramente subjetiva.
Y ya se nos acabó el tiempo, pero es que esta parte me encanta porque a veces nosotros fregamos mucho. ¡Ay, no! No le recen a una imagen de que el crucifijo. Deje de fregarle la vida, sencillamente. Recuerde que eso es puramente subjetivo. O sea, eso es subjetivo. Pero cuando el hombre se confía en la presencia real, externa e invisible que está allí, ya la cosa se le pone fea a Satanás. Y yo creo que esa es la parte bonita que uno debe recordar siempre, siempre. Él está allí. Todo lo demás es subjetivo y ya son las 9:01 de la noche. Les mando un abrazo así de grande y nos vemos la próxima semana con la quinta carta. Bendiciones. Chao.